Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Quiero agradecerle a Dios por la bendición que me concede el poder predicar la palabra de Dios a través de las redes sociales, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Hoy estaré hablando bajo el tema las promesas de Dios. Así que, mis amados, busque su Biblia para que juntos podamos leer las Sagradas Escrituras y de esta forma ser grandemente bendecidos. La lectura de la palabra de Dios se encuentra en Números capítulo 13, el verso 19. La palabra de Dios lee: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. También leemos, mis amados, en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios de infinita misericordia, te damos gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre y te suplico en el nombre de Jesús que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Sea tú, oh Dios, salvando a los perdidos y edificando tu pueblo para la gloria de tu nombre. Amén, amén. La palabra de Dios dice, mis amados, como hemos dado lectura, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es un Dios poderoso, maravilloso, salvador, y un Dios amado que desea bendecir su pueblo, bendecir nuestras vidas. Y Dios ha puesto promesas en la palabra de Dios para bendición de nuestras almas. En Hebreos capítulo 6, en el verso 17 y 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza de las promesas puestas delante de nosotros. El Dios omnipotente es un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Un Dios que lo que promete, Él lo cumple. Un Dios amado, como dice la Escritura, que no miente. El Dios que es veraz. Y que todo hombre, dice la Biblia, que es mentiroso. Ese Dios es un Dios amado que cumple sus promesas. En la Biblia encontramos más de 3.573 promesas, las cuales algunas son condicionales. Esto es, que depende de nuestra obediencia en Dios y en su palabra. Y también encontramos promesas incondicionales que dependen solo en Dios. Sería imposible realmente mencionarlas todas, pero la más importante es la promesa de redención. En Génesis capítulo 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de redención.
La promesa de salvación, amado, para el ser humano, para toda la humanidad, a través de un Redentor divinamente escogido por Dios. Después de la caída de Adán y Eva, y habiendo desobedecido a Dios, Dios mismo le dio una promesa de esperanza y de salvación por medio de Cristo, con su muerte y sacrificio en la cruz de Calvario. Por eso, amado, Él dice ahí en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Pero hay una gran diferencia. Esta te herirá en el tobillo, pero tú le herirás en la cabeza. Fue la victoria aplastante de Cristo sobre la serpiente antigua, Satanás, trayendo salvación para toda la humanidad. En el libro Alabado Dios, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3:16, se abre la puerta a la salvación y a las promesas de Dios para todo aquel que en Él cree. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación por medio de Cristo es la promesa de Dios más grande para toda la humanidad, especialmente para todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Realmente, amado, hay promesas, como le dije, condicionales, depende de nosotros. Cuando el hombre acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, el Dios Todopoderoso, el Dios Salvador, hace morada en la vida y en el corazón de aquellos que le reciben a Él como Señor de sus almas. El que recibe a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice, puede descansar en Él. En Mateo capítulo 11, en el verso 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El hombre que vive angustiado, amado hermano, sin fe y sin esperanza, con la carga del pecado, en Cristo puede encontrar descanso. Él hace la invitación, es una promesa de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Amado, solo en Cristo podemos hallar el verdadero descanso para vuestra alma. El que vive y cree en Cristo, la Biblia dice, nunca morirá. En el Evangelio de Juan capítulo 11, en el verso 25 y 26, dice así: y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esas fueron las palabras que Cristo le dijo a Marta y a María. Realmente Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, amado, no morirá eternamente. Todo y cada uno de los seres humanos sobre la tierra, tarde o temprano, para algunos más temprano que tarde, tendrá que pasar a la eternidad. Tendrá que encontrarse con su Salvador. Amado, y la Biblia dice que si nosotros le servimos a Él, si creemos en Él, hay una promesa de Dios que Él es la resurrección y la vida. Y todo aquel que en Él cree no morirá eternamente. Amado, el que sigue a Jesús no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.
En el Evangelio de Juan, capítulo 8, 12, dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que vive sin Cristo realmente, por más claro que esté el día, anda a tientas. No sabe a dónde va. Anda sumergida su alma en las tinieblas más oscuras del pecado. Pero Jesús dice que Él es la luz, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es una promesa maravillosa de parte de Dios. También la Biblia dice que el que persevera y le es fiel a Dios hasta el fin, será salvo. Marcos capítulo 13, verso 13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lamentablemente vemos a muchos, amados, abandonando las filas del Evangelio. Lo que la Biblia, a través del apóstol San Pablo, llama apostatar de la fe. Es decir, amado, abandonar la fe de Dios. Lamentablemente son creyentes de corta duración. Pero en Marcos capítulo 13, en el verso 13 leímos el mismo Señor hablando: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amado, en las carreras de la vida, en el mundo, se obtiene recompensa el que llega primero, segundo y en ocasiones hasta el tercer lugar. Pero en el reino de los cielos recibirá recompensa todo lo que lleguen, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se arrepiente de sus pecados, la Biblia dice, y da esta promesa, recibirá perdón de pecados. En Hechos capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Realmente, que muchos hay en el pueblo de Dios que aún no se han arrepentido de sus pecados. Realmente están convencidos, pero no arrepentidos. Pero el que se arrepiente, amado, Dios le perdonará los pecados. La palabra arrepentimiento dice dar marcha atrás, un giro de 180 grados, cambiar de rumbo. Antes íbamos hacia adelante como ovejas al matadero, como hombres y mujeres en las tinieblas, llenos de pecado, hacia la perdición eterna. Pero llegó Jesucristo y dimos una vuelta de 180 grados. Cambiamos de dirección y ahora vamos hacia nuestra patria celestial. El que muere en Cristo vivirá con Él. Timoteo capítulo 2:11 dice: escuche bien, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amado, esa es la promesa maravillosa, que todos esperamos lo que servimos al Señor, que un día estaremos delante de la presencia de Dios en el paraíso, dando el frente, viendo la cara de nuestro Salvador, ahí en su presencia, en la comunión con todos los santos. La Biblia dice también que el que guarda la palabra de Dios nunca verá muerte. Juan 8:51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amado, la palabra de Dios es viva. Dice que la palabra de Dios es vida y espíritu. Es algo latente, viviente, hermano, la palabra de Dios.
Por eso dice que el que guarda su palabra nunca verá muerte. Es que la palabra de Dios, hermano, nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios. Una vida de gratitud. Una vida de sometimiento a Dios y a su palabra. Y nunca verá muerte. El que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. En Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10 dice, sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como le dije anteriormente, amado, en las carreras de la vida, en el mundo, recibe premio el primero, el segundo y en ocasiones hasta el tercero. Pero aquí dice, el que es fiel hasta la muerte, Dios mismo nos dará la corona de la vida. El tiempo realmente, amados, y el espacio no alcanzaría para detallar todas las promesas de Dios. Pero al leer la palabra de Dios, podemos creer y descansar en un Dios que lo que prometió, Él lo cumplirá. Y confiar en sus promesas, porque la Biblia dice que fiel es el que prometió. Realmente, como leímos al comienzo, Dios no es hombre para que mienta, ni Él es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará, lo prometió y lo va a traer a cumplimiento, porque Dios es fiel. Como dice la palabra, porque fiel es el que prometió. Realmente, amado, nuestra vida en las manos del Señor, nuestra vida transformada por el poder de Dios, amado, podemos gozar de las promesas de Dios. Las que son condicionales, que depende de nuestra fidelidad, de nuestra búsqueda de Dios, del sometimiento a la palabra de Dios y a sus mandamientos, y hasta incluso las incondicionales, que solo depende de Dios. Dios es fiel. Dios quiere que gocemos en su presencia, mis amados, en esas promesas maravillosas de Dios. Más de 3.500 promesas. Realmente la Biblia está llena de promesas maravillosas para el ser humano, especialmente para aquellos que han abandonado el pecado, que le han dado el frente a Dios, que le han dado las espaldas al pecado y al diablo, que le han recibido a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Podemos gozar de las promesas de Dios. Amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Si vienes a Él, si le entregas a Cristo tu vida, tu corazón, si le dices al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, en Él hay un lugar para ti. Me arrepiento de todos mis pecados. El Dios que prometió vida para todo aquel que en Él cree, te salvará. Escribirá tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Te llenará de su presencia y de su Espíritu Santo para que seas fiel a Dios hasta el fin. Porque fiel es el que prometió. Entrégale tu vida al Señor. Amado hermano, que vive descuidado en tu transitar, en tu vida cristiana, conociendo la palabra de Dios y de las promesas condicionales e incondicionales de Dios que están a tu alcance. No te descuide, busque a Dios, pídale misericordias a Dios y arrepiéntase y vuelva a la senda antigua. Y dígale, Señor, quiero serte fiel. Yo quiero gozar de tus promesas. Yo quiero que seas una bendición para mi vida y que yo pueda servirte hasta el fin. Oremos. Padre Santo, Dios omnipotente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
Venimos delante de tu presencia, creyendo a tu palabra y a tus promesas, que tú dices que todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá la luz de la vida. Salva a aquellos, Señor, que te reciben como Señor, amo, dueño de sus vidas, Señor. Sálvales. Oh Dios, limpia sus vidas de todo pecado. Escribe sus nombres en el libro de la vida y hazlo hijos tuyos para la gloria de tu nombre. Y aquellos hermanos, Padre eterno, que andan descuidados en la fe, Dios mío, ayúdales para que puedan continuar gozando de las promesas de Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Así que, mis amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.